mencionaron, mi nombre es Cristian Hidalgo. Yo soy de Costa Rica, actualmente estoy en San José, Costa Rica, y pertenezco a una organización de sociedad civil que también ha colaborado con la Red Ciudadana, que se llama Sulabatsu, y trabajamos temas de seguridad digital, de derechos digitales, de protección de datos, etc. Actualmente, bueno, mi persona a través de Sulabatsu también coordina el foro de la sociedad civil de la VIP. La VIP es la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Eh, la Red Iberoamericana de Protección de Datos congrega a las agencias de protección de datos y el foro de sociedad civil a organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el tema de protección de datos. Em, Yo les propongo lo siguiente, sé que tenemos 2 horas. Yo quisiera que hiciéramos que tal vez nos dé tiempo para hacer una practiquita al, al final, ¿verdad? Digamos que no sea solo yo hablando durante las 2 horas. Em, este proceso va en cuatro módulos, ¿verdad? En 4 sesiones. Por lo tanto, según lo que habíamos acordado previamente, esta sesión va a ser como la introductoria, ¿verdad? Donde vamos a tener la Fíjate que mayor. ahorita no es una capacitación esta de la seguridad de datos. Termina a las 12, sí. eh, entonces, esta va a ser más introductoria, ¿verdad? Mientras empezamos con el proceso y vamos a ir avanzando durante estas 4 sesiones. Eh, si gustan, yo voy a ir haciendo pausas durante la presentación para clarificar algunas dudas en algunos puntos y obviamente pues al final entramos también en discusión y hacemos una parte práctica. Cuando yo les decía que me indicaran, digamos, como en qué instituciones estaban, era como para darme una idea de cuál es, dónde están laborando, cuál es cómo se están vinculando a estos temas. Y bueno, aquí Mini me va a estar ayudando, yo voy a estar, pueden levantar la mano en cualquier momento. Tal vez si yo veo las manos, pero no las activo todas de como estoy presentando, tal vez no las vea ahí, Mini me ayuda. Y voy a estar parando si tienen dudas, nada más que voy a tratar de parar en momentos específicos para no hacerlo tan pausado. Eh, si gustan, me indican ahí con una manita si se ve la presentación. Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a poner aquí el chat alterno para irlos viendo también. Bueno, como les decía, ya les conté un poquito de la organización y un poquito de mi persona. Antes de empezar el tema de hoy, vamos a hacernos algunas preguntas. Número uno, ¿cuánta relación tiene el trabajo que ustedes están desempeñando con el tratamiento de datos personales? Es decir, durante estas 4 sesiones siempre vamos a irnos preguntando cuál es mi relación en mi trabajo con el tema de datos personales. También vamos a irnos preguntando cuánta relación tiene mi carrera con el tratamiento de datos personales. Hay una creencia que solo los abogados trabajan datos personales y ciertamente pues son los que más trabajan en esa línea, mas no quiere decir que desde otras disciplinas no se integren a este tema. También vamos a ir pensando si dentro de las organizaciones en las que nosotros estamos tienen protocolos mínimos o si saben qué datos, cuáles son el tipo de dato al que ustedes le están dando tratamiento constantemente. Estoy seguro, sin conocer todas las organizaciones, que hacen algún tipo de tratamiento de datos. Lo que vamos a ver es con cuál dato y qué tipo de tratamiento están dando. Em, y vamos a ir pensando si todos los intervinientes de este proceso
tienen las mismas obligaciones en el tratamiento de datos personales o si es responsabilidad de todos o solo de algunos en algunos procesos. Vamos a ver que hay momentos en los que es una responsabilidad colectiva, hay pasos o hay procesos donde va a ser una responsabilidad que va a tener algunos individuos. Si tenemos buenas prácticas para proteger nuestros datos personales a nivel personal, o sea, siempre que vamos a entender este tema, aunque lo vayamos a aplicar en nuestras organizaciones, debemos pues visualizarnos y ver cómo lo entendemos o cómo vivimos con esta parte de la protección de datos de forma personal. Si sus datos están debidamente resguardados en los diferentes procesos internos y vamos a diferenciar algunos términos de gobernanza de datos, de seguridad de la información, de ciberseguridad, de privacidad y de datos personales. Primero, en términos generales, cuando hablamos de datos, de protección de datos personales, tenemos que tener en cuenta que actualmente se trabaja con datos, ¿ok? De diferente índole. Por lo tanto, siempre es necesario tener una gobernanza de datos, es decir, datos personales, datos abiertos, datos estadísticos y ver cuál es la legislación que vamos a tener. Para el caso de Latinoamérica, México, Uruguay y Costa Rica son, por ejemplo, países que tienen bastante tiempo de tener leyes de protección de datos personales. Por ejemplo, en este momento en LAC tiene México, tiene Argentina, tiene Uruguay. Chile tiene una reciente, tiene una legislación en esa línea que se ha adaptado recientemente. Ecuador y Perú. Perú tiene legislación, Ecuador tiene aprobada una legislación que tiene que empezar a implementar más o menos este año. Paraguay, por ejemplo, no tiene. Colombia también tiene su legislación. Brasil tiene una legislación muy fuerte, muy particular, dentro de las que encontramos en LAC. Para Centroamérica, pues tenemos Costa Rica, que es la que la tiene con mayor tiempo. Por WhatsApp. Voy a cerrar ahí un microfoncillo. Gracias. Em, Costa Rica es el que tiene, digamos, 11, ya casi 11 años de tener la legislación. Después está Panamá, tiene alrededor de 4 años. Recientemente El Salvador tiene una. Y, bueno, Guatemala y Honduras, que están en sus procesos de tener ya lista una ley de protección de datos personales. ¿Ok? Cosas que vamos a tener también, tener importancia es en entender cómo es las características del habitante, cuáles son los datos que tiene, conceptos de familia, concepto de persona menor de edad, concepto de adulto mayor, concepto de organizaciones o grupos a los que pertenezco. Eso es importante tenerlo claro, dónde entro, cómo entro. En el caso de personas menores de edad, por ejemplo, las diferentes legislaciones, no todas hacen el tratamiento de datos personales de una misma manera. Hay algunas legislaciones que lo hacen a partir con una diferenciación si es menor de 18 y otras si es mayor de 18. Hay otras que tienen diferenciaciones particulares a partir de los 15 años. Eso va a ir variando. Y a nivel profesional, ¿cuál es la labor ordinaria? ¿En qué proyectos participamos? ¿En qué relación otras entidades tenemos? Esto es muy importante saber con quién nos estamos relacionando. Si generamos si investigaciones, si generamos encuestas, si generamos estadística general y si generamos atención de usuario. Ahora, vamos a empezar con la base de todo esto. ¿Qué es un dato personal? ¿Qué es un dato personal? Vamos a tener diferentes tipos de datos. ¿Ok? Primero, dato personal de acceso irrestricto. ¿Qué quiere decir de acceso irrestricto? Son contenidos en bases de datos pública de acceso general según leyes especiales o específicas y para la finalidad
para la cual fueron recabados. Eso es muy importante. O sea, ese dato irrestricto que la institución X está utilizando, lo tiene que estar utilizando en una finalidad específica, o sea, en la finalidad con el cual se solicitó. ¿Ok? Después de ahí, para dar un ejemplo, datos personales y restrictos normalmente en la mayoría de los países es la identificación. Bueno, aquí en Costa Rica sería lo que llamamos la cédula. En Nicaragua, si no me equivoco, es el ID. Ustedes me corrigen. Eh, Normalmente la mayoría de las instituciones tienen que ubicar a las personas con este dato. Eso es un dato irrestricto. Ahora, datos personales de acceso restringido. Estos datos personales de acceso restringido van a ser los que son solo de interés para el titular, y en el caso de titular vamos a hablar a la persona que tiene el dato, o sea, que es dueña de ese dato, o sea, cada individuo, o para la administración pública específica, que la vaya a usar para un fin específico. ¿Ok? Vean que he estado repitiendo la parte de para un fin específico. No es porque quede o la administración pública pueda acceder a ese dato, lo puede usar para cualquier fin, sino que tiene que usarlo para un fin eh, ya previamente determinado. Esto lo vamos a ir viendo en el camino. Después tenemos lo que se conocen como datos sensibles. Los datos sensibles es información relativa al fuero íntimo de un individuo o de la persona, donde ninguna persona está obligada a suministrar ese dato. ¿Ok? Y si usted lo da por un proceso establecido, ese dato tiene que tener un tratamiento específico. El mejor ejemplo de datos sensibles, datos de salud. Ustedes van al médico, eh, indican que tienen X enfermedad, hay resultados de un examen médico, dan su historial médico, existe su expediente de salud, su expediente médico. Ese dato es un dato sensible, ¿ok? Solo corresponde al foro íntimo de la persona, y si la persona eh, decide dar ese dato, espera que ese dato se resguarde de una manera muy específica. Y después tenemos los datos referentes, por ejemplo, otro dato que entra entre los datos sensibles, pero que normalmente se ha trabajado en casi todas las legislaciones, se ha trabajado aparte porque ha crecido muy particularmente o paralelamente, es el dato de comportamiento crediticio, o sea, lo que está ligado a los sistemas financieros nacionales, que están regulados por el sistema o los sistemas, dependiendo del país, financiero que se tenga. Eh, y esto está dado para garantizar un riesgo aceptable de ese sistema crediticio. ¿Ok? Entonces ellos tienen la potestad de pedir ciertos datos, pero esos datos entran también como un dato sensible, solo que en este caso, pues los vas a poder solicitar. Entonces veamos que cuando hablamos de datos personales, o sea, no es solo un grupito, sino que tenemos, por ende, varios datos. Vamos a referirnos un poquito más a los datos sensibles. Datos sensibles nos indica que, primero, ninguna persona está obligada a suministrar un dato sensible. ¿Ok? Y se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales, filosóficas, así como lo relativo a salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. Ojo, aquí hago una clarificación. La mayoría de las legislaciones existentes contemplan esta definición para datos sensibles, pero pueden haber variaciones. Perdón, ¿alguien me está preguntando algo? ¿No? Ok. Entonces, pueden haber variaciones dependiendo ciertas características de la legislación de cada país, pero una de las cosas, aunque
si viéramos cada una de las legislaciones existentes, por ejemplo, CENLAC o las europeas, que normalmente LAC ha tomado de base la legislación europea en protección de datos personales, que es la que más ha trabajado, eso lo vamos a ver en otra sesión más adelante. Normalmente tratan de mantener una conceptualización que sea parecida, porque si no, vamos a tener una situación de que lo que es interpretado en un lugar de una manera puede ser interpretado en otro lugar de otra manera. Entonces, esta es la concepción general que vamos a tener de datos sensibles, con ciertas diferencias en algunos casos. Ahora, lo que viene acá es un ejemplo específicamente de la ley de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, para la ley de Costa Rica, si ustedes lo ven ahí, dice que esta prohibición no se aplicará, y ahí pone las excepciones, cuando el tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra persona. Por ejemplo, un dato de salud en una situación de emergencia de la persona que se necesite obtener ese dato. Por ejemplo, si sufre un accidente, la persona no puede dar el consentimiento en ese momento, pero hay cierta información que se necesita saber para salvaguardar a esa persona. Segundo, por ejemplo, en el caso también de Costa Rica, el tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con las debidas garantías por un organismo cuya finalidad sea político, filosófico, religioso o sindical, siempre que sea exclusiva a sus miembros o sus contactos regulares con el organismo por su finalidad y sin comunicación a terceros, sin consentimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ciertas actividades ya previamente establecidas, hay algunos datos sensibles que dentro de la característica de esa actividad deben ser conocidos, más deben ser conocidos por con quien usted esté compartiendo esa actividad, más no precisamente tienen que ser compartidos a terceros o divulgarse. Otro ejemplo dice el tratamiento de datos publicados voluntariamente necesariamente para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho de un procedimiento judicial. Este artículo, como les digo, lo puse de ejemplo de la ley de Costa Rica, pero puede cambiar dependiendo de las legislaciones. Y el tratamiento de los datos resulta necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, como les estaba diciendo al principio, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios. En el caso de la legislación de Costa Rica es porque la legislación ligada a la parte de salud ya establece esto, y entonces cuando se generó la legislación de protección de datos, este apartado quedó muy claro para la parte de datos sensibles. Em, ¿Qué quiero decir? Digamos, como en el caso de Guatemala, que está en proceso de construcción, ya tenemos algunas propuestas, perdón, de legislación de protección de datos personales, también hay que verlo en son a la legislación circundante, o sea, que tenga el país. Una cosa que quiero recordar aquí, voy a hacer una pausa, es que la protección de datos personales no es algo relativamente nuevo. Y si usted tenía documentos en papel, igual había protección de datos personales. O sea, cuando usted iba a hacer un tratamiento médico, también hay protección de datos personales. Lo que sí ha pasado es que con los avances tecnológicos, las legislaciones van actualizándose y también el tipo de dato va cambiando y la finalidad del dato. Por ejemplo, con un ejemplo con este caso de los datos sensibles, ya hay algunas legislaciones, sobre todo europeas, que ya incluyó en datos sensibles los neurodatos. ¿Qué quiere decir como un neurodato? Por ejemplo, que usted va a hacer un TAC, usted tiene un TAC específico eh, de su corteza cerebral con ciertas características, con cierta información, con cierto dato, ya eso lo considera un dato sensible. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay legislaciones que han ido pues actualizando dependiendo de los cambios tecnológicos, etcétera, incluyendo más detalle en la parte de datos personales o datos sensibles. Esta discusión de los neurodatos, por ejemplo, o los datos biométricos, hay legislaciones que no los contemplan, hay legislaciones que sí ya los contemplan como datos sensibles. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, em, por ejemplo,
De acceso irrestricto, el nombre, el número de identificación, la edad, el género, el sexo, dependiendo para qué es lo que se vaya a utilizar, porque si no se podría convertir en dato restricto. Dirección referencial, estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, propiedades, sociedades, firma, teléfono fijo, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, usted puede salvaguardar su dato, pero usted quiere salir del país. Quiere salir del país, va a decirle a migración que le extienda un pasaporte. Y para extender el pasaporte, la institución le dice, bueno, para este pasaporte yo tengo que poner ciertos datos que están establecidos. Usted podría decir como individuo, yo no quiero darlos. ¿Qué le va a decir la institución? No le puedo hacer el pasaporte. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar aquí un mute. Listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de irrestricto? Que recordemos que está ligado a cómo se está tratando desde la administración pública. Entonces, en ese caso se convirtió en un dato irrestricto. Tenemos datos restringidos como correo electrónico, datos seguros, dirección física, historial crediticio, información salarial, información laboral, celular, por ejemplo. Digamos, muchos de los datos que tienen las compañías privadas de telefonía, dígase para Centroamérica, Claro, Telefónica, etcétera, esos datos son datos restringidos. Y tenemos datos sensibles como salud, vida sexual, religión, político, imagen, foto. Las imágenes, las fotos y la voz, en algunos casos en la mayoría de los casos es sensible, pero vuelvo al ejemplo del pasaporte. Si usted quiere el pasaporte, va a tener que dar la imagen. Entonces, usted en ese momento está autorizando ese dato, pero no deja de ser un dato sensible. Datos biológicos, biométricos, datos biomédicos, asociaciones gremiales, raza, etnia. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de datos. ¿Alguna pregunta hasta acá en esta primera parte? ¿Todo bien? Todo bien, Cristian. Por el momento no tenemos preguntas, igual se los No hay sugerimos ahí, problema. ¿verdad? Que nos las escriban por el chat. Sí. Esta es la parte más general. Entonces, bueno, tenemos estos grupos de datos. Em, Ahora vean que aquí está pasando una situación, digamos, uno dice, bueno, datos personales, ¿cuál doy, cuál no doy? Esto va a cambiar de la situación y el tipo de dato que estemos tratando. Ahora, definiciones básicas, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros, una institución, por ejemplo, resguarda datos? Cualquier tipo, genera una base de datos, entendida como cualquier archivo, fichero, registro o otro conjunto estructurado de datos personales que sean, bueno, en este caso estamos hablando de una base de datos personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento automatizado o manual. Recuerden que la tecnología está ahora, pero no quiere decir que por no estar en una parte técnica o un avance tecnológico no es un dato personal o cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso. Por ejemplo, en el caso de mi país, de Costa Rica, los datos de salud, el expediente de salud es totalmente digitalizado. Entonces ya todos los datos están en una base de datos digital, pero eso fue hasta hace unos cuantos años. Antes todos los datos estaban en sus expedientes médicos que estaban guardados en papel en un punto específico. Entonces, por eso digo, pueden ser automatizados, pueden ser manuales. No, eso no va a variar que sea una base. Y tenemos bases de datos interna, personal o doméstica, cualquier archivo, fichero, registro o conjunto estructurado de datos personales mantenido siempre y cuando las bases de datos o su contenido no sea comercializado, distribuido o difundido. ¿Ok? Entonces tenemos la base de datos general, pero cuando hablamos de una base interna o doméstica, una data personal, es cuando esa base la tenemos interna en la institución, pero no se va ni a comercializar, ni a difundir, ni a distribuir. ¿Ok? Y conservarán la calidad de la base de datos interna, aquellas bases de datos que sean compartidas dentro de un mismo grupo de interés económico
ya sea local o o con presencia internacional, siempre que no medie difusión o distribución a terceros, ¿ok? Venta o comercialización de cualquier naturaleza de ese dato. ¿Por qué estoy haciendo estos dos términos? Porque estamos acostumbrados a hablar el término de base de datos, pero en este caso, con datos personales, también vamos a referirnos mucho a una base de datos interna o doméstica porque es una base que va, al tener datos personales, tiene que mantener cierto resguardo de esa información. ¿Por qué? Porque no es un dato abierto, no es un dato general. Ahorita vamos a ver los datos abiertos o de información pública, pero este dato no puede manejarse igual a otros grupos de datos dentro de la gobernanza de datos. Entonces ahí vamos a hablar de bases de datos internas. Algunas definiciones básicas también. ¿Qué quiere decir tratamiento de datos personales? O sea, una cosa es datos personales y otra cosa es el tratamiento de los datos personales. El tratamiento de los datos personales es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas por procedimientos, como siempre, automatizados o manuales y aplicadas a datos personales. ¿Ok? En ese momento que yo estoy generando un conjunto de esos datos de forma automatizada o manual y que contenga datos personales, como puede ser eh, procesos de recolección de datos, proceso del registro de datos, proceso de la organización del dato, o sea, cómo lo organizo, eh, la conservación, cómo lo resguardo, la modificación, cada tanto y de qué manera lo voy a modificar, la extracción, si lo voy a extraer para un análisis aparte, la consulta, es decir, si es un dato que voy a abrir a consulta pública, por ejemplo, la utilización, la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos. O sea, cualquier proceso que facilite el acceso a esos datos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. Todos estos procesos que estamos haciendo, o sea, recolecto, guardo, una vez que los tengo ahí, cómo los manejo, cómo los consulto, cómo los extraigo, cómo los modifico, posteriormente cómo los cotejo, si los paso a un tercero, si hago interconexión, si bloqueo el dato, si lo suprimo o ya lo elimino. En el momento que estoy haciendo eso con una base de datos que contiene datos personales, estoy haciendo tratamiento de datos personales. Ujú. Ahora tenemos a los intervinientes. ¿Qué quiere decir los intervinientes? Vamos a tener de varios tipos. Primero, el responsable de la base de datos. Esto es importante. Si ustedes están en una institución X, y esto prácticamente todas las legislaciones de datos, de protección de datos lo manejan así. Si la institución recolecta datos y hace una base interna de datos personales y va a dar tratamiento de datos, se va a generar un responsable de esa base de datos. Ese responsable puede ser una persona física o una persona jurídica que administre y garantice o se encargue de la base de datos. O sea, en el momento que tenga la base de datos, se va a convertir en ese responsable. Ya sea una entidad pública, una entidad privada, o sea, en ese momento va a ser el responsable de la base. Eh, Competente para decidir cuál es la finalidad de la base, cuáles categorías de datos de carácter personal deberán registrarse y qué tipo de tratamiento se les aplicará. Recuerden lo que acabamos de ver de qué es tratamiento de datos. Todo lo que mencionamos anteriormente es tratamiento de datos. Cuando usted determina a un responsable de una base de datos personales, tiene que tener también claro cuál es el tratamiento que se va a establecer. Puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. Hay legislaciones que por seguridad contemplan a los dos. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, Ministerio de Educación, por ejemplo, en Guatemala.
eh, va a manejar una base de datos personales. Entonces dice, bueno, yo voy a recolectar, por ejemplo, de los maestros y maestras del país a nivel de primaria y secundaria. Entonces, y va a recolectar ciertos datos. Entonces dice, ok, bueno, de los maestros y maestras voy a recolectar este tipo de datos y voy a tener algunos de estos datos, van a ser personales. Vamos a hacer una base de datos interna de esto. El responsable va a ser el ministerio a través de la figura encargada del ministerio a nivel jurídico. Y solo se va a dar este tipo de tratamiento con esta base. Se establece el tratamiento, ya lo tengo ahí. Pero pueden hacer un segundo nivel, que muchas veces la mayoría de las legislaciones actuales lo solicitan, que es el ministerio como persona jurídica es responsable de esa base. Pero ese ministerio puede designar a una persona física, por ejemplo, un puesto específico o una persona específica dentro de la estructura de la organización del ministerio y decir, esta es la persona encargada de esa base de datos internamente. Entonces, ahí va a haber una responsabilidad directa hacia ese individuo o tal vez grupo de individuos que son los encargados de manipular la base de datos. ¿Por qué? Porque no es aunque haya una responsabilidad jurídica, no se le va a dar acceso a todos y todos, los que sean internos. La mayoría de las legislaciones lo manejan de esa manera. Después, tenemos el concepto de interesado o el titular, que es como normalmente se le conoce, que es la persona física o titular de los datos que sean objeto de tratamiento automatizado o manual. Es decir, la persona que da el dato o que tiene su información y decide dar ese dato. Eh, Ahora se usa mucho el concepto interesado, pero en la jerga más tradicional siempre se usa el concepto de titular, digamos, a nivel legal. Entonces, sería es muy imposible que ustedes lo conozcan como el titular, o sea, que es la persona que tiene ese. Después tenemos el intermediario tecnológico o proveedor de servicios. Esa sería la persona física o jurídica, pública o privada que brinde el servicio de infraestructura, plataforma, software u otros servicios. Aquí voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un intermediario tecnológico puede ser que, sigo con el ejemplo del Ministerio de Educación, por decir algo. El Ministerio de Educación decide eh, tener una base de datos, ¿verdad? Digamos, como dijimos, de maestros y maestras de primaria y secundaria, con datos personales y lo va a mantener, esa base de datos va a ser una base de datos digital y la va a resguardar. Una, puede ser que en sus propios servidores internos, por lo cuanto está dentro de la misma responsabilidad jurídica del ministerio. Dos, decide que está subcontratando un servidor para guardar esa información, por ejemplo, una entidad privada. En el momento que está haciendo esto, tiene que indicarle a ese intermediario tecnológico, a ese que le está dando el servicio de tener un servidor de datos, que va a entrar una base de datos que contiene este tipo de datos con este tratamiento y que tiene que tener tales medidas de seguridad. ¿Ok? No es que simplemente le va a decir, bueno, ahí métame en el servidor todos los datos, sino que tiene que indicar cómo va a ser ese dato que estamos ingresando, o esa base de datos, perdón. Entonces, es muy importante tener claro el intermediario. Aquí o proveedor de servicios. Le pusimos intermediario tecnológico porque actualmente eso sí sucede, digamos, con el desarrollo tecnológico, que hay muchos intermediarios específicos en los procesos de recolección del dato, en los procesos de almacenamiento del dato o de recolección del dato, de almacenamiento del dato, como puede ser un servidor, o de tratamiento del dato. Ah, Tal vez un ejemplo, digamos, de mi cotidianidad.
aquí en el país, eh, para usted sacar un pasaporte, el responsable de esa base de datos es migración, ¿ok? Digamos como entidad pública. Pero resulta que migración para emitir, en el caso de mi país, para emitir los pasaportes, usted puede ir al Ministerio a migración, digamos, al ministerio específico, o puede ir a un banco autorizado, tantos públicos como privados, que dan el servicio. Entonces, usted no va a migración, sino que va al banco público-privado, eh, X banco, y entonces usted hace el trámite, no con migración, sino con el banco, y el banco se encarga de sacar la fotografía, tiene su maquinita para sacar la foto, para poner el dato. Sí, solo es migración quien genera el documento, el pasaporte, pero ¿qué está pasando ahí? Ese intermediario, banco privado o público, se le está dando la potestad, en este caso, de hacer un tratamiento de un dato específico para una entidad responsable. Es decir, le estoy diciendo, ok, usted va a recolectar el dato, va a hacer todo el proceso de recolección del dato para que yo confeccione este documento, en este caso pasaporte, y después yo se lo voy a enviar a usted para que lo entregue a la persona. Entonces también va a ser encargado de resguardar ese dato cuando lo recoge, de almacenarlo, de pasarlo, de llevarlo a la base de datos y después de hacer una entrega. Eh, ¿Qué está sucediendo ahí? Ese intermediario, en el momento que está haciendo tratamiento de esa base de datos, va a tener que seguir la legislación existente y lo que haya determinado el responsable de esa base de datos de cómo va a ser el tratamiento de esos datos. ¿Ok? Eh, lo cual quiere decir que ese intermediario no podría dar otro tratamiento diferenciado por una decisión autónoma, sino que tiene que seguir lo que ya el responsable de la base está determinando. Y después tenemos el encargado, que está ligado a esa parte responsable, que es toda persona física o jurídica o entidad pública o privada o cualquier otro organismo que da tratamiento a los datos personales por cuenta del responsable de la base de datos. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? El banco, en el ejemplo que acabo de dar, es un intermediario tecnológico y por ende, en ese momento que ese intermediario tecnológico o proveedor de ese servicio se convierte en un encargado. ¿Qué quiere decir? Que ese encargado eh, va a tener que dar un tratamiento de datos por cuenta del responsable de los datos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, este banco que está tramitando el pasaporte lo está haciendo, se convierte en encargado del tratamiento de los datos personales, pero bajo la responsabilidad del responsable de la base de datos, que en este caso pues era migración, en el ejemplo que acabamos de utilizar. Eh, Estos cuatro intervinientes es importante tenerlos claros. Hay otro interviniente que no lo vamos a ver hoy, que es cuando tengo datos transfronterizos o procesos de datos o distribución de datos transfronterizos, que lo vamos a ver en unas sesiones más adelante, porque en este momento podría ser un poco eh, confuso, tal vez, digamos, verlo. Ah, perdón, veo que aquí hay una gente afuera. Listo. Recuerden, en cualquier momento pueden levantar la mano o escribir en el chat y si necesitan que dé una aclaración antes de seguir avanzando. Hay algunos principios que se mantienen en general, digamos, del tratamiento de datos. Este caso, esta filmina es de la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica. Le hago ahí la salvaguarda de esto. Y vamos a empezar a algunos principios que se mantienen. Un principio fundamental que debemos entender es el de autodeterminación informativa. Ese principio es básico en el tratamiento y en el manejo de datos personales.
¿Qué es la autodeterminación informativa? Es que cada individuo, cada persona es dueña de sus datos. Y por lo tanto, eh, número uno, debe conocer cada individuo cómo proteger el dato, pero es dueña de sus datos. Ahora, vuelvo con el ejemplo del pasaporte. Una de las cosas que se discute con la autodeterminación informativa es que yo soy dueño y yo digo, si no le quiero a alguien el dato, no se lo doy. O sea, bajo el concepto general sería ese, ¿verdad? Digamos, yo si decido no dar un dato, no tengo por qué darlo. Pero volvemos al ejemplo del pasaporte. Yo quiero salir del país, ya hay establecido una legislación que indica que un pasaporte tiene que tener tales características. Si yo quiero el pasaporte, aún en mi lógica de autodeterminación informativa, voy a tener que dar los datos. Si no, no voy a obtener ese servicio. Ahora, mi autodeterminación informativa me podría indicar, no quiero darlos, no voy a sacar el pasaporte, pero entonces no puedo Ah, salir del país o no puedo interactuar en esa manera. ¿Ok? Como unas pulseritas. ¿Perdón? Cristian, perdón, fíjate que por alguna razón ya no soy anfitriona, entonces como que tú tienes el acceso a todo. Entonces ahorita como pues no puedo arreglar esto, ¿verdad? No hay Mil problema. disculpas si pudieras como silenciar tal vez el micrófono de Lourdes, creo que está acá, y así Ok, no interrumpimos no hay tu problema. Ahí. exposición. Ahí estamos. Cualquier cosa, igual yo abro el micrófono y te voy diciendo acá inquietudes en el chat. Está bien. Perfecto. Entonces, regálame para ver. Voy a cerrar aquí un par que vi que estaban abiertos. Listo. Ok. Otro principio. Primero tenemos la autodeterminación informativa, ahora cada uno es dueño de sus datos, y después tenemos el principio de, perdón, que aquí, ahí está, alguien había ingresado en esa línea. ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Qué quiere decir consentimiento informado? Es la obligación de informar de forma específica y inequívoca el otorgamiento para qué se le va a solicitar el dato. ¿Ok? O sea, el consentimiento informado nos pide la obligación de informar, a quién se le va a otorgar y de forma libre, específica, informada y inequívoca cómo se le va a dar. A ver, yo creo que la mayoría, no, bueno, no sé la mayoría, lo que me parece es que muchos deben de haber, tal vez, si alguna de ustedes ha tenido algún tratamiento médico, pues ha interactuado con consentimiento informado. Digamos, o el caso, en todos los países esto es igual. Un médico le va a hacer un tratamiento y le lleva un documento que dice, bueno, esto es el consentimiento informado, usted indíqueme que está claro cuál es el tratamiento que le voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, el consentimiento informado es en esa línea, cómo le vamos a, cómo le vamos a solicitar la información, cuál es la información que le estoy pidiendo que me otorgue y tiene que ser claro, ¿ok? ¿Cómo se va a dar? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahora que íbamos a grabar la sesión, entonces yo podría indicar como mi consentimiento informado es esta grabación, em, esta sesión se va a grabar, quien desee permanecer en la sesión nos da su permiso de la grabación de la sesión y clarifico si estoy, porque en este momento estoy recuperando un dato, ¿para qué lo voy a utilizar? Es decir, entonces esta sesión se va a utilizar para guardarlo en una plataforma que tiene la red y se va a utilizar para fines académicos únicamente. Ta, 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ese consentimiento informado ya establecido y viene, no sé, Jaime, por decir algo, no sé si hay un Jaime aquí, no he visto todos los nombres, pero es como un ejemplo.
Viene Jaime y establecimos ese consentimiento informado y dijimos que lo íbamos a usar para eso. Viene Jaime y sube esta sesión o la grabó de alguna manera y la sube a YouTube. Entonces yo le voy a decir, bueno, suave, en el consentimiento informado, cuando yo le di a usted consentimiento o di consentimiento para que grabara la sesión y me grabara a mí, que yo estoy en la sesión, era únicamente para el uso de la plataforma, no para que saliera en YouTube. Entonces usted está utilizando mi dato al que yo le di permiso desde mi autodeterminación informativa. Usted me dijo que iba a ser inequívocamente utilizada para esto y le está dando otro uso. Entonces, el consentimiento informado es clave como principio para el trabajo. Después tenemos el de eh, calidad de la información. Calidad de la información, y quienes trabajen con otro tipo de datos, esto es muy similar. Cuando tenemos un dato, primero tiene que ser un dato que esté actualizado, o sea, que sepamos que es el dato real, que sepamos que es un dato veraz, que sepamos que es un dato que tiene exactitud y que sepamos que es un dato que está adecuado al fin al que se solicitó. ¿Dónde definimos el fin al que se solicitó? En el consentimiento informado. Es importante tener calidad de la información, sobre todo en política pública y en procesos de construcción o de análisis de data, digamos, para proyección en política pública, la calidad de la información es indispensable. No solo datos personales, de dato en general, pero el dato personal tiene también que cumplir ese principio de que debe ser de calidad. Por ejemplo, eh, en realidad, bueno, por ejemplo, yo vivo en una zona que se llama, actualmente vivo en una zona que se llama Montes de Oca, veamos, en la provincia de San José, en mi país, pero en realidad hay instituciones del Estado que saben dónde estoy, mas no todas las instituciones del Estado saben dónde estoy. ¿Por qué? Porque cuando vivía, era menor de edad y vivía con mis padres en otro lugar, para el servicio de salud, mi dirección es X, eh, con tal información que quedó ahí porque no se actualizó, o creo que no se ha actualizado todavía. Em, Trabajé mucho tiempo en una institución del Estado, pero en la zona sur del país, entonces posiblemente los datos que tengan era cuando vivía allá. Si he hecho algún trámite recientemente, ellos tienen claridad de, digamos, de cuál es mi dirección más exacta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Hay instituciones digamos, la institución donde trabajé hace 10 años, si mantiene mis datos, tiene mis datos personales, pero no los tiene ni actualizados, ya no puede decir que hay veracidad en ese dato, la exactitud definitivamente ha caído, y además, en su momento, cuando trabajaba ahí, lo di para un fin, ya ese fin no está, entonces ya no lo puedo utilizar. Entonces, si alguien tomara esa información para ver dónde estoy, posiblemente no le va a funcionar el dato, o sea, no hay calidad de esa información. Otros principios que debemos tomar en cuenta, el de exactitud, el de legitimación, o sea, debe ser legítimo, el de lealtad, el de transparencia, el de finalidad, o sea, cuál es el fin que tenemos, el de minimización, que lo vamos a ver ahorita dentro de un momento, o sea, que cuál es la minimización del dato o cómo se debe anonimizar el dato, el de calidad, el de responsabilidad proactiva, seguridad y confidencialidad, entre otros. Hablemos un poquito del consentimiento informado. Esto es indispensable en el tratamiento de datos y tiene que entenderse muy bien. El titular de los datos o su representante consiente el tratamiento de sus datos personales. Ojo acá. eh,
déjenme ver una cosita porque ahora que Mimi me dijo, como que se me maximizó esto y no me está dejando ver. Ahí está. Ok. Entonces, sobre el consentimiento informado, aquí vamos a ver algunas cosas. Vean. El titular de los datos o su representante. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad, soy adulto mayor y estoy en demencia. O tengo una situación particular o algún tipo de discapacidad que no me permite tener autonomía sobre ciertas decisiones o sobre mi información. Entonces, ahí entra un representante. Ese representante tiene que estar muy establecido quién es el representante. No es que el representante puede ir cambiando. En legislación de protección de datos personales s- siempre se entiende como cada persona es el titular y si hay un representante va a tener que estar establecido legalmente cuál es ese representante. No es que cambie según usted lo necesite. Y pueden haber situaciones con el representante dependiendo de la legislación particular. ¿Se acuerdan que al principio les comenté que, por ejemplo, no todos manejan la regulación igual de menores de edad? Entonces, un padre o encargado de familia tiene un hijo o una hija menor de edad y por ende determina que es representante de, de ese hijo o hija y por lo tanto puede tomar decisiones en el foro de ese consentimiento informado. O sea, que si alguien le va a pedir datos a ese menor de edad y va a establecer un consentimiento informado para que ese menor de edad le dé la información, por ser padre, madre o encargado, ya se autodenomina representante y entonces es él o ella la que toma las decisiones. Hay legislación que permite eso. Hay legislación que dice, suave, hasta los 15 sí. Después de los 15 no. Por ejemplo. Caso, por ejemplo, que se da en varias situaciones, por ejemplo, con acceso a servicios de salud. Em, Hay varias legislaciones que en la parte del consentimiento informado para acceso a información de datos sensibles de salud, uno podría pensar que mientras sea menor de edad, eh, no puedo dar el dato menos que haya un consentimiento de mi padre o madre encargado. Pero, por ejemplo, si hay eh, una chica que decide ir al servicio de salud mayor de 15 años, dependiendo de la legislación del país, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo que es como en Europa que se maneja después de 15 años, em, y decide ir a tener una consulta médica, tal vez para planificación familiar o para algún proceso muy específico, tiene alguna duda de, de alguna enfermedad que tiene en ese momento, hay legislación que le permite, ya con 15 años cumplidos, decir, ok, consentimiento informado lo da usted y ya sus padres tampoco entran en esa línea. Entonces va a variar lo que quiero dar aquí el ejemplo es que va a variar de la legislación. Eso tiene que quedar muy claro, sobre todo cuando se haga, cuando esté lista la ley de protección de datos personales por lo menos en Guatemala, cómo va a ser el tratamiento con menores porque no siempre se da un tratamiento de menores solo por diferenciación de cuándo es el límite de edad legal. A veces el tratamiento de menores es diferenciado. Por ejemplo, hay legislaciones en algunos países que hay tratamiento de oposición o de rectificación de datos cuando usted es mayor. Para dar un ejemplo, yo era un niño de 2 años, no sabía qué estaba pasando, me llevaron a un anuncio, no sé, un anuncio, un comercial de televisión, salí en el comercial de televisión, mis padres obviamente fueron los que dieron el permiso para que saliera en el comercial de televisión, eh,
porque tenía 2 años, yo no lo podía dar. Pero resulta que hay algunas legislaciones que dicen, bueno, suave, a los 18 yo entro en mi tengo poder sobre mi dato personal de rectificación y puedo solicitar que ese dato se elimine. Hay legislaciones que dan eso. Entonces hay que tener ese cuidado ahí. El consentimiento informado puede ser físico o electrónico. Eh, si es recabado en línea, el responsable debe implementar ciertos procedimientos conforme a las leyes. La mayoría de las legislaciones tiene establecidos puntos específicos para el consentimiento informado en línea. No todas, pero la mayoría, digamos, las más antiguas sí lo tienen. Para el caso de Guatemala es una muy buena recomendación que lo tenga claro esa parte del consentimiento informado y sobre todo en línea. Em, por ejemplo, hay inclusive legislaciones que van más allá y el consentimiento ya pide firma digital y ese tipo de cosas. Hay otras que no llegan tan a ese extremo. Eh, pero sí tiene que estar muy claro cómo se va a hacer esa recolección de datos. Eh, puede hacerse verbal en situaciones muy específicas. Por ejemplo, al principio de esta sesión, de esta llamada, pues yo no les voy a pasar a todos que me firmen un clic, pero como ya estoy grabando estoy poniendo a grabar la sesión, en el momento que la empiezo a grabar, indico si hay alguien que desee que no se grabe, indíquelo en ese momento, y ahí estoy pidiendo el consentimiento, y eso sí, explico por qué, cómo se va a utilizar la grabación, y después ya lo puedo tomar eso como un consentimiento, dado que además quedó grabado. Ahora, cuando se hace un consentimiento, el documento debe ser de fácil comprensión, debe ser gratuito y debidamente identificado como consentimiento informado. Fácil comprensión porque debe ser que no podemos usar toda la terminología legal que nadie lo va a entender porque no sabe qué está dando. Tiene que ser, o sea, tener eh, cierta jerga, ciertamente, pero que sea fácil de comprobar. Debe ser gratuito per se, eso sí, todas las legislaciones lo establecen, debe ser gratuito el consentimiento, porque lo que estoy es, más bien, yo voy a recabar un dato, estoy dando ese consentimiento para que me lo den, no puedo cobrar por él, y tiene que estar identificado como consentimiento informado. Eh, y después, usted podría llegar como individuo y decir, bueno, este consentimiento informado, esta parte me parece, esta parte no me parece, y negociar con quien está solicitando el dato. Ahora, si se otorga en el marco de un contrato para otros fines, debe contar con una cláusula específica e independiente. ¿Qué quiere decir con esto? En la mayoría de los contratos ya per se piden datos personales, pero lo ponen como contrato y lo establecen dentro del contrato. Lo que se maneja ahora con las legislaciones de protección de datos personales es que dentro de los contratos para fines específicos, la cláusula de consentimiento informado, o más bien el consentimiento informado, perdón, debe estar en una cláusula específica e independiente dentro del contrato, o sea, que la cláusula esté clara que es consentimiento informado, que es lo que se está pidiendo. Ahora, puede ser que no se necesite consentimiento expreso cuando exista orden de una autoridad judicial competente o acuerdo de comisión especial de investigación. En este caso yo puse Asamblea Legislativa, que es la de Costa Rica, o de quien esté dependiendo del país, en el ejercicio de su cargo. Entonces, sí, hay procedimientos legales que ya están establecidos, que usted le va a pedir tal información, ahí no va el consentimiento informado. Para datos personales de acceso irrestricto obtenidos de fuentes de acceso, obtenidos de fuentes de acceso público, eh, no sé, que yo quiera revisar en el registro de propiedad, qué propiedades tiene tal persona, y eso está establecido como un dato público, entonces, pues no voy a pedir un acceso ya se convirtió en acceso irrestricto, por lo tanto no pido consentimiento informado. Y datos que deban ser entregados por disposición constitucional o legal, o sea que ya debidamente están pedidos. Vamos a ver, 11:04. Ahora, una vez dado el consentimiento, yo puedo revocar el consentimiento.
¿Ok? Entonces, el responsable de la base de datos tiene la carga de la prueba, ya tiene el dato que se le dio a través del consentimiento y tiene que tener el consentimiento. Vean, hay veces que se comete un error, sobre todo en algunas instituciones, y esto en todos los países pasa. Piden el consentimiento, recolectan el dato, guardan el dato, pero no guardan el consentimiento. Entonces, después, ¿qué sucede? ¿Quién es el responsable de tener el consentimiento? El que lo recolectó. Entonces, si yo, por ejemplo, llego a la institución X que me dio un consentimiento informado para X proceso, y yo quiero llegar a revisarlo, revocarlo, la institución no me podría decir a mí, bueno, pero tráigame el consentimiento que usted me dio. No, el que tiene esa carga, esa prueba que existe el consentimiento es el responsable de la recolección del dato. Y después el titular, y esto sí se maneja en todas las legislaciones, al menos actuales. Bueno, creo que hay una que no está así, pero no voy a entrar en conflicto con esa legislación en este momento porque entraríamos en otro tema, pero hay una que no está así. Pero en la mayoría sí, el titular puede revocarlo en cualquier momento. Es decir, yo le di el consentimiento, pues lo puedo revocar, menos que haya ya algunos trámites ahí muy establecidos. Ahora, ahí donde les puse en amarillo 5 días hábiles es lo que pide la legislación de Costa Rica. Podría ser 10 días hábiles, podría ser más o menos, eso lo definirá la legislación que se haga de protección de datos personales. Y después, si un titular consulta una revocación, o sea, si ya se revocó, en el caso de Costa Rica son 3 días hábiles, pero esto dependerá de la legislación. O sea, ahí donde están los días hábiles en rojo es para dar un ejemplo, pero eso sí va a variar sustantivamente dependiendo de cada una de las legislaciones. La revocación no es retroactiva. Después debe informar de dicha revocación a aquellas personas físicas o jurídicas a quienes haya transferido datos. Ojo, yo, ustedes como alguna institución llegó y me pidió un dato, yo se lo di de tal manera, por ejemplo, esto pasa mucho con los bancos. Eh, en ese momento que me pidió el dato, yo llego y digo, bueno, ok, yo firmo su consentimiento, usted me dice que ese dato se va a utilizar durante tanto tiempo para tales fines, etcétera, etcétera, ok, yo lo doy. Resulta que para hacer tratamiento de esos datos teníamos que usar a un encargado de datos o alguien que estuviera en el proceso de transferencia de datos, o sea, otra entidad. Eh, Vuelvo al ejemplo que hice hace un momento de migración, ¿verdad? Migración, tal vez no el pasaporte, otro dato. Migración me lo dio, me pidió un consentimiento, yo se los di. Voy a migración y lo revoco. Le digo, ese dato ya no es así, va a cambiar. Y entonces, migración, si tiene otros encargados de tratamiento de datos, le tiene que decir, bueno, ya ese dato se revocó. Entonces, ustedes también tienen que revocar. Eh, y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que no lo puse en amarillo, perdón, pero era como un ejemplo, en la legislación de acá dice que en caso negativo, expresa o tácita por parte del responsable a tramitar la revocación del consentimiento. En el caso de Costa Rica está establecido que se puede presentar a la Agencia de Protección de Datos y hacer una denuncia correspondiente porque la ley lo permite. Esto es en el caso de Costa Rica, eso sí varía dependiendo de cada legislación. Sí, yo siempre recomiendo, digamos, como en el caso de Guatemala, que todavía está en revisión de la última, del proyecto, digamos, de datos personales, que los procesos de consentimiento informado y la revocación del consentimiento son puntos que tienen que estar muy claros en la legislación, no pueden eh, quedar como ambiguos. Eh, Vamos a ver, ahora creo que voy bien para dejar algunas preguntas. Aspectos relevantes que hay que tener claro con estos procesos de recolección de datos, el plazo de conservación. Cada institución, cada una de institución en la que ustedes establezcan, cuando recoja el dato, tiene que tener claridad de
Perdón, estaba viendo si alguien me había agregado algo más. Ok, sí, me pareció que había una consulta ahí, pero no lo lograba ver. Em, Hay que definir cuál es el plazo de conservación. Hay en algunos países la ley ya establece el plazo de conservación para todas las instituciones. Hay otros donde, dependiendo de las características del dato recolectado, hay plazos de conservación eh, diferenciados. Para el caso de Costa Rica son 10 años, salvo una norma especial, y 4 años para materia comercial. Ese dato solo se los puse como ejemplo, pero lo que aquí hay que establecer, un aspecto relevante, cuando se hace la recolección del dato, es tener claridad cuál es el plazo de conservación. Si no tengo una ley que ya haya establecido plazos específicos, en el momento que estoy recolectando el dato, debo establecer cuál va a ser el plazo de conservación. La transferencia de datos, si va a pasar de un responsable a otro, si requiere norma habilitante o de consentimiento para transferir el dato, en la mayoría de los casos es así. Si hay un contrato donde se informe de las condiciones de la transferencia del dato o de la conservación de obligaciones del dato. Por ejemplo, caso de transferencias de datos que vi en algunos países de Centroamérica, em, que fue cuando estaba Telefónica, la empresa, digamos, Telefónica, ¿verdad? Que daba servicio de celular, bueno, de telecomunicaciones, perdón, y tenía pues sus bases de datos personales, etcétera. Y Telefónica después se retira de la mayoría de los países de Centroamérica y pasa su operación o vende su operación a otra compañía. En algunos países la compró Claro, en otros otra entidad. Entonces, ahí hay una transferencia de datos, porque les estoy pasando los datos ya recolectados de carácter personal. Entonces, en el momento que se hizo eso, en los países de Centroamérica que tenían ya la legislación, esa transferencia tuvo su proceso muy establecido porque se estaba pasando las bases de datos con datos personales de una institución a la otra y la otra institución podía, o la otra organización, en este caso privada, podía tener otras reglas y a veces los consentimientos informados no calzaban, pero como ya se había pedido un consentimiento con unas características, eh, la organización receptora, o sea, quien estaba absorbiendo a Telefónica, tuvo que adaptarlo. En otros países que no tenían la legislación, creo que esto se hizo más pase directo, nada más, pero es un ejemplo, digamos, de la parte de transferencia de datos personales. Y después tenemos algo que se llama el deber de confidencialidad. Es decir, si usted pidió datos personales, usted hizo su consentimiento informado y usted está haciendo tratamiento de datos, está obligado a guardar la confidencialidad por ejercicio de facultades dadas por ley y está obligado, perdón, y esta obligación va a perdurar aún después de finalizada la relación con la base de datos. Em, Hay algunas legislaciones que esta obligación finaliza cuando finaliza la relación con la base de datos. Eso puede variar. Y otro aspecto muy importante es que se debe informar si existe una base de datos de carácter personal, tanto público, privado, entidad público, privada, tiene siempre que informar si tiene la base. Los fines de recolección de ese dato no puede obviarse en qué fin, porque el dato personal solo se puede utilizar para el fin para el que fue recolectado y para el que se hizo el consentimiento y se pidió la autorización. No puede pedirse para otro fin. Los destinatarios, si quieren, pueden consultar el carácter obligatorio facultativo de la información, el tratamiento que se dará al dato sensible, por ejemplo, las consecuencias de la negativa a suministrar los datos, la posibilidad de ejercer los derechos y la identidad y dirección del responsable de la base de datos. Son cosas que tienen que tener muy claras. La mayoría de estos puntos que están ahí, en la mayoría de las legislaciones, tiene artículos específicos para cada uno de esos puntos. ¿Ok? Ahora, tal vez me voy a ir un momento a la parte de los fines de recolección. ¿Qué quiere decir esto?
si yo hago en el consentimiento informado, que teníamos acá atrás, perdón, eh, tiene que quedar muy claro el fin, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, yo estoy haciendo, digamos que yo que soy profesor universitario, estoy haciendo una investigación de X tipo y hago entrevistas a personas o hago una encuesta a personas para una investigación. Entonces, yo en el consentimiento informado, que tiene que llevarlo, le estoy diciendo que los datos recolectados serán única y absolutamente utilizados con fines de una investigación académica y para una publicación de tal tipo. Lo cual quiere decir que aunque yo tenga esos datos y después voy a hacer otra investigación con otros fines, no los puedo utilizar. ¿Por qué? Porque yo los pedí para un fin, no para otro. Esto, eh, sé que la mayoría de las que está acá en esta sesión son de entidades públicas, si tengo bien entendido. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, llega un ministerio y pide un dato para fines de ese ministerio, por decir, no sé, educación o salud o Hacienda o Registro Nacional, cualquiera de estos, pide los datos con un fin específico para utilizarlo en esa institución. Y ahora con el desarrollo tecnológico, eh, se nos ocurre hacer transferencia de datos o tener bases comunes. Entonces tal vez viene el otro ministerio y dice, mira, vamos a hacer una proyección eh, para generar política pública y usted ya tiene una base de datos, aprovechemos esa base de datos para no hacer recolección nueva y utilicémosla para hacer esta proyección porque ya tenemos el dato de dónde vive la gente, tenemos algún dato ahí de cantidad de personas, etcétera, no lo recolectamos de nuevo y aprovechemos que usted ya lo tiene, pero lo vamos a utilizar para hacer una proyección de otro tipo. Eso no se puede. Ok, todas las legislaciones de protección de datos personales son muy claras en ese sentido. Solo se utiliza el dato personal en son el fin que fue solicitado. Si por ejemplo fue Hacienda y fue para términos de registro financiero o de pago de impuestos, etcétera, no lo podría utilizar otra institución para otro tipo de análisis. Eso no es posible. O bueno, es posible, mas no es legal ni es idóneo eh, dentro de los aspectos y de los derechos de protección de datos personales. Mm, voy a darle unas 3 minutos más y se voy a hacer una pausa para no comerme todo el tiempo, porque tenemos 2 horas y yo sé que también es cansado estar oyendo, pero para terminar esta parte, vamos a hablar de la desasociación o la anonimización del dato. ¿Por qué quiero hacer este ejemplo? Sobre todo que estamos hablando que muchos de ustedes están ligados a instituciones públicas. La desasociación es la acción y efecto de disociar los datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a la persona específica. Entonces, por ejemplo, y esto es porque ya hay casos en Costa Rica, en Perú y en Chile, ha sucedido lo mismo, que tienen legislación de datos personales y tal vez no se ha interpretado esto correctamente. Entonces resulta que, por ejemplo, a los 3 países eh, se les pide hacer proyección estadística en base a los datos que tengan. Eso es posible, pero el dato personal debe desasociarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la columna, la que está más a la izquierda, la primera, tenemos el dato personal recolectado, digamos, en una situación de salud. Nombre, Mariana, digo, Ana María, cédula tal, fecha de nacimiento tal, vecina, en este caso de San José, aquí en Costa Rica, diagnosticada de cáncer en 2024. Ok. Ese es el dato que se recogió con ahí datos sensibles, el dato de salud. Y nosotros queremos hacer datos estadísticos, por ejemplo,
de el porcentaje o sea, lo que queremos saber es cómo se está moviendo eh, a nivel de género y de edad, una tendencia de padecer X tipo de cáncer, para hacer proyecciones para salud pública, lo cual es totalmente válido. Pero entonces, para yo pasar de ese dato personal a hacer ese análisis estadístico, tengo que anonimizar el dato. Entonces, ¿qué hago? Le quito el dato personal que lo liga a al individuo, a la persona. Entonces, ya Ana desaparece, ya la cédula desaparece, ya la fecha de nacimiento desaparece y le estamos dejando solo que es mujer, vecina de San José, la edad, en este caso, porque la ocupábamos para la proyección que teníamos, y el diagnóstico que es que tiene cáncer. ¿Qué quiere decir que estamos haciendo en ese proceso de anonimización? Ese proceso de anonimización puede ser cualquier mujer de 25 que tenga cáncer. No lo estoy ligando, Ana, que es con quien empezamos en la columnita a la izquierda. Eso es sumamente importante, hacer la anonimización. Ahora, ya una vez que ya he anonimizado a Ana, le ha convertido en un dato que no me liga directamente a la persona, puedo entrar en datos agregados, jalo a otras personas, así como Ana, y ya tengo, por ejemplo, ya no tengo solo una mujer, sino que tengo 27 mujeres entre 20 y 25 años que han tenido un diagnóstico de cáncer en la provincia de San José durante el 2024. ¿Cuál es mi hallazgo final para hacer proyección en salud pública? Que el 27% de las mujeres, entre 20 y 20, el 0,27% de las mujeres entre 20 y 25 años padece de cáncer en la provincia de San José. ¿Ok? Ya ahí sí puedo dar el dato estadístico. Por ejemplo, lo que pasó específicamente en Perú y en Costa Rica fue que la OCDE les pidió proyecciones crediticias de cómo estaba solicitando el crédito la ciudadanía, se los pidió a los bancos centrales de ambos países. Pero el Banco Central, cuando se lo pidió a los bancos, y esto pasó en los dos países igual, pidió las bases de datos. Entonces, hubieron bancos que las pasaron, hubieron bancos que dijeron, suave, yo no puedo pasarla porque no puedo pasarte todo, te lo puedo pasar anonimizado y agregado. O sea, te paso la tercera columna. Esos son los datos generales para que usted haga su análisis estadístico. En el caso de Perú todavía está en discusión. En el caso de Costa Rica también se hizo un proceso de intervención y se dictaminó que no se podía pasar completo. O sea, que lo que había que pasarle era el dato anonimizado, que es lo que se ocupa para hacer proyección y generar estadística, que sí es importante tenerla, pero que no había que tener el dato personal incorporado. ¿Ok? Porque si no, en ambos países, tanto en Perú como en Costa Rica, que hay legislación, se estaba incumpliendo la legislación de datos personales. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado con esto. Ahora, la anonimización, estamos acostumbrados, o acostumbradas, perdón, a decir, yo quité el nombre, la cédula y anonimicé. Y cada caso tiene que analizarse por separado. Un ejemplo, una vez estaba haciendo un análisis en una universidad de percepción que cuando pasaron de virtual a presencial en este país, no fue en Costa Rica, de hecho, en un país X, pasaron las universidades pasaron de presencial a virtual cuando pasó la pandemia. Y entonces empiezan a recolectar información, pero como muy exhaustiva, de cuál es la posición o la percepción que tienen los estudiantes de ese cambio. Y resulta que una de las carreras eh, era una ciencia de la salud. Resulta que por particularidad de esa carrera tenía como 70, 80 mujeres y no recuerdo el número exacto, pero eran como 80 mujeres y 2 hombres. Y entonces, cuando hicieron anonimización, quitaron el nombre, quitaron la cédula, quitaron la fecha de nacimiento, pero no quitaron el género. Porque dicen, no, pero ¿qué voy a quitar el género si no es un dato de anonimización? Pero en el momento que dejaron el género y habían dejado la carrera,
no tenían el nombre ni la cédula ni nada, saber quiénes eran esos dos hombres y cuáles eran las respuestas que habían dado era sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque solo habían dos en toda la carrera. Inmediatamente detectaron que había una división de género, salieron 80 mujeres, salieron dos hombres, sacaron los hombres, analizaron las respuestas y dijeron, ah, ellos dos contestaron de tal manera. Entonces, la anonimización, lo que quiero decir con esto, tiene que trabajarse para cada caso. Estoy viendo el reloj, ya casi voy a hacer una parada aquí. Y vamos con internacionalmente, vamos a tener algo que se conoce como derechos ARC. Esto se maneja internacionalmente. No todas las legislaciones lo manejan puesto como derechos ARCO, pero el concepto internacional son derechos ARCO. ¿Qué quiere decir ARCO? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Acceso, el derecho que tiene cualquier persona a acceder a su información personal con la finalidad de que conozca qué datos personales poseen los terceros. Es decir, usted me pidió datos, usted, institución, me pidió datos a mí, yo en cualquier momento puedo solicitar acceso. Es decir, dígame qué datos personales míos tiene usted. ¿Ok? Segundo, rectificación. Es el derecho que tengo yo de decir, de rectificar el dato personal en posesión del tercero. Esto normalmente cuando están incompletos o inexactos. Es decir, yo puedo rectificar el dato, puedo mejorar el dato. ¿Ok? Pero después viene el tercero, que es cancelación. Es el derecho a cancelar los datos personales en posesión de un tercero. Es decir, eliminar datos personales cuando las finalidades de uso no sean las necesarias o estipuladas. No siempre se van a poder eliminar ya que algunos datos van a seguir siendo necesarios, pero hay casos en los que no. ¿Cuál es el ejemplo general? Casi todos los países que yo he estado y con los que he trabajado, este es como el ejemplo que funciona siempre para cancelación. Resulta que yo fui a un banco X en el país que estoy y pedí eh, una tarjeta de crédito y me pidieron X datos. ¿Ok? Y entonces en ese momento me pidieron el dato, no sé, de mi esposa o esposo, o de mamá, papá, o de un primo. Perfecto. Yo lo di porque me lo estaban solicitando y quería la tarjeta y yo lo di. Yo eh, acepté dentro de mi autodeterminación dar ese dato. Resulta que elimino la tarjeta, ya no la ocupo, ya el servicio por el que di ese dato no lo ocupo. Y por A o B motivo, el banco llama a esa referencia para ofrecerle una nueva tarjeta o para publicidad o cualquier cosa. En ese caso, yo puedo, bajo la lógica, bajo el marco de derechos ARCO, yo puedo ir con mi derecho de cancelación. Quiere decir eso, vea, yo le digo, vea, ya, yo le di ciertos datos, ya usted no los ocupa, cancéleme ese dato. O sea, no porque se lo di para tal motivo, para yo tener la tarjeta. Ya yo no tengo el servicio, el consentimiento informado decía que esos datos eran solo para yo poder obtener ese servicio de la tarjeta, ya no la tengo, cancéleme el dato. ¿Qué hacen la mayoría de los bancos? Le va a decir, no, yo puedo quedarme con el dato. Depende cómo se haya hecho el consentimiento informado. Si fue un consentimiento informado y que le solicitaba que se los iba a quedar en X cantidad de tiempo y usted lo aceptó, pues ya no va a poder hacer nada. Pero en la mayoría de los casos, usted lo puede cancelar. O sea, en casi todos los países en los que yo he trabajado, este caso de las tarjetas es el general con el proceso de cancelación. Ojo, no podemos cancelar cualquier dato, pero si hay muchos datos que cuando ya no están ligados, yo puedo hacer el derecho de cancelación. Y después está el derecho de oposición. El derecho de oposición es el derecho a oponerme al uso
de mi dato. Es decir, señalar que no desea que tu dato personal sea tratado por cualquier tercero para una finalidad distinta a la principal. O sea, yo me puedo poner. Esto, los derechos ARCO, así como se los estoy estableciendo, es un concepto internacional, mas no quiere decir que en todas las legislaciones los encuentren igual. O sea, mantienen los derechos ARCO, pero no los presentan igual. Para darles un ejemplo. Bueno, ahora hay un quinto derecho, los derechos ARCO, que es el derecho de portabilidad. En este derecho en Europa es donde se está trabajando fuertemente. En LAC todavía no está tan claro. Porque con el derecho de portabilidad hay una situación. Yo necesito, si yo paso de un punto donde tengo protección de datos o legislación de protección de datos y voy a llegar a otro lugar, necesito que ese otro lugar también tenga legislación de protección de datos. Pero bueno, la parte de portabilidad lo vamos a ver en unos temas más, en una de las sesiones más adelante. Les decía que no en todas las legislaciones va a aparecer así específicamente derechos ARC. Por ejemplo, en Costa Rica, que la ley es la 8968, reconoce los derechos ARCO, pero no parecen así, sino que lo reconoce como dos derechos, que es el derecho de acceso a la información, y ahí reconoce el derecho de acceso de los derechos ARCO, y el derecho de rectificación. Y el derecho de rectificación en la legislación, por ejemplo, de Costa Rica incluye rectificación, actualización, cancelación y eliminación del dato. Entonces, vean que es una adaptación de los derechos ARCO. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Esto es la base. Los derechos ARCO son una base que se manejan en legislación general, digamos, de protección de datos personales. Pero en las legislaciones específicas puede darse una adaptación de cómo van a manejar los derechos ARCO. Como en este caso Costa Rica, que solo maneja en su ley dos derechos, el derecho de información, de acceso y el derecho de rectificación, solo que el de rectificación contiene rectificación, actualización, cancelación y eliminación. Hay excepciones a la autodeterminación formativa. Los principios y los derechos y las garantías establecidas podrán ser limitadas de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa cuando se persigan los siguientes fines. Uno, seguridad del Estado. Ojo, sobre todo digamos en Guatemala que están en proceso de finiquito de la legislación de datos personales. Cuando usted ya tiene otras legislaciones específicas, hay que ver cómo entre ellas van a chocar o se van a sobreponer. Por ejemplo, una situación que se ha dado mucho con los países que ya tenían legislación de datos personales, que la tenían hace como 10 años, la mayoría. Y actualmente, con los cambios de tecnología y las situaciones, en los últimos 2 años, muchos de estos países han generado o estrategias o leyes de ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con las leyes de ciberseguridad o las leyes o el manejo de inteligencia artificial? Muchas están chocando con las legislaciones de datos personales. Entonces, por ejemplo, el de seguridad del Estado, depende cómo esté establecido la normativa en esta seguridad. El de seguridad y ejercicio de la autoridad pública, eso va a depender de cómo esté en cada país, dependiendo de la situación particular. Por ejemplo, la ley actual del Salvador, ese punto lo tiene muy establecido. Entonces, tiene una excepción muy marcada de lo que es la autodeterminación en ese caso, la ley actual de El Salvador. La de prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales o de infracciones de deontología de profesiones. Eh, el de funcionamiento de bases de datos que funcionen con datos estadísticos, históricos o de investigación científica, dependiendo de la legislación nacional de cada país. La adecuada prestación de servicios públicos, o sea, dependiendo cómo esté la legislación de servicios públicos, ahí podríamos tener algunas excepciones de autodeterminación. Y la eficaz actividad de la administración pública o autoridades oficiales. ¿Qué pasa cuando uno está haciendo
una legislación de protección de datos, una legislación de ciberseguridad, por ejemplo, también, eh, es que no hay que tener mucho cuidado cómo choca con con otras leyes internas que tenga el país, ¿verdad? Porque hay veces que simplemente se centran en generar una ley muy idónea de protección de datos personales, pero va a chocar con otras legislaciones o acuerdos internacionales ya establecidos por el país. Aquí nada más dejar como el dato que el ejercicio de los derechos pueden limitarse con los alcances previstos en las leyes aplicables en la materia, las leyes que ya estén aplicables, mediante resolución de la autoridad competente debidamente fundamentada y motivada. ¿Ok? Hay esos portillos en esa ley. Ya estoy terminando. Eh, Algo importante, todos los sectores e instituciones tienen normativa de carácter especial, lo cual siempre es importante revisar respecto a autorizaciones o prohibiciones específicas. Y vamos a hacer una cosa, estamos como a 20 minutos. Yo tenía, con lo que íbamos a cerrar era con la gobernanza de datos y hablar de, por ejemplo, legislaciones de marco de acceso a información pública y de apertura de datos abiertos, porque no hemos entrado en la parte de datos abiertos. Eso lo voy a dejar para la próxima sesión para que nos quede un momento de preguntas y respuestas. Pero sí les voy a dejar aquí como dos filminas que quiero cerrar, que son para consultas y solicitudes de protección de datos personales, hay que tener claro quién consulta, qué normas son aplicables, cuáles no, quién es el responsable interno y cualquier otra pregunta que salga. Cómo se clasifica la información, si hay datos personales, plazo de entrega y requisitos y se debe hacer apercibimiento sobre el tipo de información. Lo digo porque en el caso de Guatemala, ustedes manejan tanto la parte de datos abiertos como la parte de acceso a la información pública. Entonces, una cosa que a veces pasa, sobre todo con datos abiertos, cuando no se conoce muy bien la parte de datos personales, es que o puedo tratar de cerrar un dato abierto que ya per se es abierto, partiendo de que contiene un dato personal y a veces no es el caso, o puedo abrir un dato personal con una mala interpretación partiendo que sea un dato abierto. Entonces, el análisis de datos abiertos y datos personales hay que trabajarlo bien, porque ambos son de suma importancia, pero hay que saber cuándo uno y cuándo el otro. Hay veces, y yo lo he visto en muchas instituciones de muchos países, que en el momento de hacer esas aperturas se les complica porque tal vez no tienen claridad entre uno y otro. Y consejos para ejecutar tratamiento de datos personales de ustedes, digamos, tratamiento de datos personales siempre con un principio de legalidad, necesidad de realizar un inventario de datos en sus lugares en donde estén trabajando. Es importante saber qué tipo de datos tienen, cómo se gestionan y cómo se clasifican. Siempre es importante incluir manuales de procesamiento, de inducción, etcétera. Vean que es mucha información y apenas estamos empezando. Em, Hay que capacitarse constantemente, la legislación cambia, como les decía, con todo este tema de IA, todo el tema de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Por ejemplo, han habido muchos cambios con manejo de datos personales. Es un punto a incluir en todo proceso, todo proyecto, eso se debe tener siempre presente. Eh, una regla en el tratamiento de datos personales es no solicite más de la información que se requiere. Muchas veces el tener muchos datos personales no es lo idóneo. Bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces. O sea, ustedes como instituciones soliciten el dato que necesitan. No, con datos personales no es bueno estar pidiendo datos extra porque pensando que en algún momento los podré usar, porque recuérdense que solo se pueden usar para el fin determinado. Eh, Vamos a ver lo de autorizaciones en actualización en fraudes y vulneraciones, que lo vamos a ver más adelante. La autorización para transferencias, cómo se manejan, pero hay que tener establecido y protocolizado las autorizaciones de transferencias. Em, Tener especial cuidado con datos sensibles y sobre todo ser un dato cuidadoso de dato personal interno. Quedan 20 minutos, voy a parar aquí
un momento, yo les voy a pasar esto, esta presentación, así como los consejos para los ciudadanos. Eh, pero voy a parar un momento aquí más bien para abrir micrófonos, para discutir, o no sé si nos dará tiempo para hacer la práctica que quería hacer. Esta tal vez es como la sesión más teórica porque necesitamos ver los conceptos para ya después entrar más con cosas prácticas. Pero bueno, los escucho, las escucho. No sé qué, si tienen consultas, preguntas, ¿no? Fíjate, Cristian, que en el chat no tenemos preguntas como tal. Igual está el micrófono ahí disponible para que quien quiera pues darnos su pregunta o opinión Ok. o demás, pues está ahí abierto, ¿verdad? Listo. Bueno, si no tienen preguntas, voy a retomar esa última filmina y son consejos no como institución, sino como ciudadano. O sea, como ciudadano, nosotros, cada persona, cada ciudadano tiene que, no importa dónde trabajemos, si queremos proteger datos personales, tenemos que primero proteger nuestros datos personales. Sí, Débora, yo les voy a pasar a los compañeros la presentación para que se las pasen a ustedes. Em, entonces, consejos generales. Cuando les soliciten sus datos, cuando a ustedes les soliciten datos, consulte sobre la finalidad, alcances y si será compartida, cedida o vendida a terceros. Tenemos la mala costumbre, y esto pasa en todos los países, es, voy a hacer una rifa, ya le meter el formulario y damos todos los datos. Tenemos que empezar a pensar dos veces qué datos sí tenemos que dar, qué datos no tenemos que dar. Maximice el nivel de privacidad de sus redes sociales y tome atención a lo que publica. Muchos datos personales se filtran en este momento. ¿Cómo redacto la? Ya te contesto, Hans. Concientice a sus hijos sobre la importancia de la protección de sus datos y del ejemplo. Con menores de edad, vea, si hay alguien que está buscando entrar a los datos de menores de edad, que están buscando obtener datos, son de los menores de edad. Entonces, hay que concientizarlos y tener mayor medida de seguridad. El uso limitado de redes de Wi-Fi gratis o sin clave. Verificación de sitios web que sean reales y seguros. Y buenas prácticas en contraseñas, lectura y condiciones. Voy con algunas preguntas que están aquí. Ok, vamos a ver. Voy a empezar con Hans y después voy con Dan. Hans, si tienes una empresa, ¿cómo redacto la política de privacidad de datos de las personas que son clientes? Ok, aquí van a pasar dos cosas. Si el país ya tiene legislación de datos personales, sigues la normativa que te va a dar el país. Si en el caso de ustedes que todavía no tienen la legislación, la última, eh, pero sí tienen ciertas reglas de privacidad, etcétera, eso lo vamos a seguir. Después, tiene que tener muy claro cuál es el fin, porque ahí me pones una empresa, digamos, tienes que tener, hay que dejar muy claro en el consentimiento para poder hacer la política cuál es el fin de la empresa y cuáles son los datos que realmente ocupa la empresa. Entonces, al redactar la política de privacidad de esos datos, primero hay que tener claro, o sea, por qué tengo tal y tal dato, o sea, por qué lo ocupo, ¿ok? Una vez que está establecido eso, ahí podemos empezar a generar la política de datos para cada una de esas personas. O sea, y se le tiene que indicar siempre voy a dejar de compartir. Se le tiene que decir siempre eh, cuál va a ser el tratamiento que estás dando. Eso tiene que estar en la política. Recuerda que
El tratamiento dice si usted los va a recolectar, si los va a registrar, si los va a tener almacenados, si los va a conservar, si los va a modificar, si los va a extraer y el tiempo de duración. Esos son pasos básicos para la política. Yo les puedo traer ejemplos de política para la próxima sesión y pasárselos con ellos. Vamos a ver, ¿qué tengo más? Dice, ¿alguna información de todo lo expuesto, pero para Guatemala, Dani? Ok, con respecto a leyes u otro documento de protección de datos. A ver, Dani, hay una cosa. Eh, Guatemala, y me imagino que por ahí está Julio y Mimi, y me pueden colaborar también con eso. Guatemala está en proceso de generación de su ley de protección de datos personales. Y hay ya proyectos de ley que se han movido. Yo tengo borradores, o sea, yo tengo acceso a borradores, pero tengo que revisar según la parte que tienen ustedes cuáles son públicos o no. No sé, es Mimi o Julio, si tienen claros cuáles ya han publicado o no. Ahora, de otra legislación que entra con el documento de protección de datos personales, lo vamos a ver en más detalle en una sesión posterior, cuando veamos la parte de cuidados y de legislación circundante. Pero sí lo vamos a ver en la próxima sesión para dártelo con más dato y podértelo pasar. Gracias, Cristian. Solo para ahí añadir a tu respuesta y a la inquietud de nuestro participante, actualmente existe un foro parlamentario que ve las iniciativas de ley y entre ellas, bueno, iniciativas de ley que tienen que ver con transformación digital para nuestro país, ejecutivo y demás, legislativo también. Y actualmente se está en el proceso de la iniciativa de ley de protección de datos. Entonces, esperamos que este sea un año en donde se pueda aprobar esta ley, ¿verdad? Y, y se pueda dar pie ya a todo lo que tenga que ver con pues con el proceso de adaptar esto a las instituciones públicas y privadas también, ¿verdad? Para el ciudadano. Entonces, sí, actualmente se está trabajando ya en esa iniciativa de ley y esperamos que pronto pueda darse la ley como tal, ¿verdad? Gracias, Cristian. De nada, una cosa complementando con esto, y no te los puedo dar todavía ahora, yo hay varios que conozco y otras que no las tengo tan fuertes para el caso de Guatemala, pero ligado a protección de datos personales van a estar siempre todas las legislaciones de acceso a la información pública, de datos abiertos, de ciberseguridad, de IA o convenciones específicas para niñez, para juventudes, etcétera. ¿Ok? Siempre van a estar ligadas de alguna forma. Por eso es que el proceso es lento cuando se está haciendo una ley, porque lo primero que se va a hacer es tratar de manejar ciertos parámetros, que es lo que han hecho la mayoría de los países que han generado una ley, toman de base o la legislación europea o de algunos de los países como México, Uruguay, que son los que tienen más tiempo, empiezan a generar una base de ley, porque hay que tener, digamos, conceptos unificados, como el que vimos de tratamiento de datos, el de datos sensible, el de consentimiento, el de autodeterminación, etcétera. Pero después, ya en la especificidad de la ley, sí hay que revisarlo con la legislación específica de cada país y con el interés que tenga cada país. Pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima. Dice, ¿cómo saber si los datos son vendidos o publicados? Debido a que en ocasiones se ha visto que lo localizan a una de otras entidades sin haberlo contactado. Por ejemplo, bancos, ¿no habrá alguna limitante para ellos o algún tipo de ley? Ok, vea, esa es una buena pregunta. Siempre que ustedes den datos, fíjense en el consentimiento informado. Tiene que haber o soliciten el consentimiento informado. Entonces, em, Emerson, de hecho, una de las cosas que se busca más vender ahora son bases de datos. O sea, acceder a datos es algo que se está buscando siempre y hay gente que compra las bases de datos, sobre todo para hacer publicidad o para mercadeo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que el dato
no es obtenido legalmente. Pero hay veces que lo que sucede es que usted dio los datos, no sé, fue al supermercado X y en supermercado iban, le dijeron que había una rifa y le llegaron ese formulario donde usted dijo cuántos hijos tenía, dónde era, cuál era su número de teléfono, cuál era su cédula, cuáles eran sus tres correos y usted todo lo dio sin consentimiento, con un consentimiento general, solo que para la rifa. Normalmente esas bases las terminan vendiendo. Cuando ya están vendidas es muy difícil a veces recuperar ese dato si se obtuvo con algún consentimiento previo o cuando no hay legislación, esto ya más complejo. Después, cuando son datos que son publicados, ahí sí, bajo normativa específica de país o donde estén los servidores de país, uno puede revisar cómo manejar esto y hay páginas, por ejemplo, en datos digitales, cómo revisarlo. Por ejemplo, cuando Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, etcétera, tiene filtraciones, siempre por ley tiene que avisar que hubo una vulneración de datos, porque en este caso usted ya sabe que su dato fue vulnerabilizado en algún lado y que ya está. No lo tengo a mano, Emerson, me comprometo a pasárselos porque no lo tengo a mano en este momento, no me acuerdo, pero les puedo pasar una página donde no están todas las bases de datos, pero digamos están entidades, sobre todo de tecnología, que recolectan datos y donde usted puede poner, según su correo con el que entró a esa plataforma, y saber si hubieron vulnerabilización o publicación no adecuada de datos. Eso sí, sí, digamos, hay algunos procesos de transparencia en ese sentido. Vamos a ver, en Guatemala tiene alguna regulación de datos en la ley de libre acceso a la información pública, ley de tarjetas de crédito y creo que la simplificación de trámites administrativos. Normalmente la simplificación no regulación, pero sí tiene algunas medidas, y eso sí lo conozco para el caso de Guatemala, de protección de datos personales. O sea, de cómo se va a manejar ciertos datos. El de acceso a la información pública sí tiene establecido cómo se va a manejar información y qué información es pública y qué no. Lo que está establecido el libre acceso a información pública es cuál información es pública y cuál no. Entonces, no precisamente tiene establecido procedimientos de protección de datos personales, pero sí tiene establecido cuál va a ser pública y cuál no va a ser pública. Por ende, cuál entra dentro de la lógica de privacidad que sí está ahí. Y la ley de tarjetas de crédito específica para Guatemala, sí no te la podría decir porque no la tengo clara. Puedo consultar a una compañera que para que me lo diga, te las doy. Voy a apuntarla aquí, pero la de tarjetas de crédito específicamente de ustedes, eh, no lo sé, pero sí pasa una cosa, y estoy casi seguro que sí se va a dar, Marco, que es que, no sé si ustedes recuerdan que cuando yo estaba pasando las primeras filminas, eh, hablaba del dato de comportamiento crediticio. Básicamente, la banca tiene estándares internacionales establecidos para el manejo de la recolección de datos de carácter crediticio por acuerdos ya específicos, sobre todo porque ellos tienen que manejar transferencia de datos. Entonces, la ley de tarjetas de crédito que vos me mencionas, o en general de la parte crediticia que tiene Guatemala, aunque no tengan legislación específica de protección de datos personales, sí tiene regulación de protección de datos personales dentro de la regulación internacional que ellos tienen que aplicar para procesos crediticios. Entonces, digamos que sí sí tienen que seguir ciertos parámetros ya establecidos de protección de datos personales que están establecidos para la legalidad, sobre todo, por ejemplo, para legislación de legitimidad de capitales, etcétera. Más, aunque no exista la ley de protección de datos personales todavía. ¿Y qué hacer si una entidad pública sufre un robo de datos? ¿Solo el área de informática tiene la responsabilidad o quienes más tienen la responsabilidad del robo?
A ver, la legislación, cuando ya hay legislación, siempre está establecido quién va a ser la entidad a quien usted hace la denuncia. Como ustedes no tienen una legislación todavía, no tienen una entidad específica, pero la denuncia igual se puede hacer, nada más que va a entrar por otros procedimentales. Ahora bien, la responsabilidad, aunque no tengan la ley y cuando ya tengan la ley, no le corresponde solo al área de informática, Hans. Normalmente le va a corresponder al responsable de la base de datos, o sea, a la persona jurídica que administra. Entonces, Hans, si usted, por ejemplo, es su empresa, tiene una empresa X privada, no es a TI al que le va a corresponder, sino le va a corresponder a la persona jurídica encargada de la empresa. Y si es una institución del Estado, no le corresponde tampoco el área de TI, sino que le va a corresponder específicamente a el responsable jurídico. Ahora, lo que sí puede pasar, Hans, es que normalmente cuando hay legislación, como habíamos dicho, que se pone un encargado, puedas estar establecido, por ejemplo, en muchas instituciones del estado, de estatales, se establece que aunque hay un responsable jurídico, que puede ser todo el ministerio de base de datos, pero se pone un encargado o responsable específico del manejo de la base. Normalmente, si eso ya está establecido, que esa persona, puede ser el encargado de informática o el área de informática, es internamente la encargada del manejo de la base, ahí sí podría darse ese caso, pero solo cuando se ha establecido como encargado. ¿Ok? Normalmente, donde hay legislaciones de protección de datos, siempre hay una normativa para inscribir las bases de datos y que se pueda dar un seguimiento desde las agencias de protección de datos. Cuando se hacen esas inscripciones de bases de datos, siempre se pasa el responsable del dato y se pasa el encargado del dato, se pasan los dos. Espero haberte podido responder, Hans. Si quieres, abre el micrófono, si no te respondí bien y si no, me indicas. Quedan 3 minutos, no sé si tenemos algo más. Mimi y Julio, no sé si tienen, porque eran 2 horas, ¿verdad? No sé si tengo más tiempo, se contesta la pregunta o si hay que ir haciendo proceso de cierre. Ustedes me indican. No, si tenemos alguna otra pregunta, estamos ahí con el micrófono abierto igual o lo pueden seguir escribiendo en el chat. Son dos horas. Nos queda un minuto, 2 minutos. Entonces, si no, si ya estamos pues con la sesión de hoy, pues nos estaríamos viendo en la siguiente, por supuesto, invitándolos a todos los que pues nos mantuvimos estas 2 horas de una excelente disertación, ¿verdad? Te agradezco mucho, Cristian, porque nos has dejado muy claro todos los puntos. Y, y pues nada, si no hay más preguntas, pues te agradezco mucho tiempo No hay y problema. esta excelente participación. Creo que Muchas tengo gracias una a acá. ustedes por invitarme y en la segunda sesión yo sé que pueden salir más preguntas porque ya vimos los conceptos, que es lo que come más tiempo, pero ya después lo llevamos a la aplicación y ahí sí podemos empezar a ver más casos específicos. Y prometo que la próxima sesión no va a ser, ya como pasamos tanta parte de teoría, ya sí la voy a dividir mejor entre una parte de teoría y una parte más práctica, porque ya tenemos los conceptos. Igual vamos a pasarle Claro. el material. Muchas gracias. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo y a todos les deseo una linda tarde. Igualmente, un Hasta gusto estar pronto. por acá y saludos allá en Guatemala, que todos estén muy bien. Gracias, Cristian. Un abrazo. Bye.